Hola, hoy nos toca la cuarta semana de la serie Decisiones que Sanan. Y la decisión que vamos a estudiar juntos hoy, la decisión de servir. La decisión de servir. Decide servir. Y dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, verso 42 en adelante. Dice, mas Jesús, llamándoles, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas autoridad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Decide servir. Lo que Jesús está enseñando es que en este mundo, servir se mira como algo pequeño o algo insignificante. Que la gente que está en autoridad quiere que le sirvan. Pero en las cosas de Dios, la perspectiva de Dios acerca del servicio es que es un privilegio. Que para llegar a ser grande en el reino, tienes que aprender a servir primero. Y eso es algo muy importante que va en contra de la cultura. La cultura es sírvanme. Véanme, hagan cosas por mí. El reino de Dios es, ¿qué puedo yo hacer por los demás? Por Dios y por la gente. Lo primero que tenemos que entender es que Jesús nos dio el ejemplo de servicio. Jesús es Dios, se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Y Él es el Señor. Y la última lección que Él enseñó a sus discípulos, después de más de 3 años de enseñarlos, fue la última cena, cuando llegaron al lugar donde iba a ser la cena y había una cubeta con agua y había toallas. Y como no era la casa de nadie, en la tradición es que el dueño de la casa le lava los pies a los visitantes. Pero como nadie era dueño de esa casa porque habían rentado el lugar para la última cena, nadie de los 12 discípulos se acomedió a lavarle los pies a nadie. Nadie quería servir. De hecho, en el verso que acabamos de leer, Juan y Jacobo le estaban discutiendo a Jesús que ellos querían ser los principales de los 12. Le decían, cuando llegues a tu reino, yo quiero estar a la derecha y mi hermano a la izquierda, y queremos ser los principales, porque eran de los primeros discípulos. Los otros discípulos se molestaron y hubo una discusión ahí de quién era el mayor. Entonces Jesús les explicó esto. El mayor es el que sirva más. Así es que esa noche, cuando Jesús vio que nadie se acomedió, dice la Biblia que Él se despojó de su manto real de Mesías, de profeta, de rey, y se puso una toalla y le empezó a lavar los pies a sus discípulos. Y algunos no querían y Pedro le dijo, nunca me vas a lavar los pies a mí. Jesús le dijo, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte en este ministerio. Entonces Pedro le dijo, lávame los pies, la cabeza, las manos, todo el cuerpo. Jesús le dijo, los que están limpios no tienen necesidad de lavarse solo los pies. Y Jesús le lavó los pies a sus discípulos y luego les preguntó, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes dicen que yo soy el Señor y sí es cierto. Sin embargo, yo les he lavado los pies a ustedes. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio. En el verso que leímos dice, el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino vino para servir y para ofrecer su vida en sacrificio por los demás. Servir va en contra de la cultura. Pero servir es el ejemplo que Dios nos dio. El ejemplo supremo del rey sirviendo a sus discípulos. Cuando aprendes a servir, hay una transformación personal en tu vida. Servir es hasta una medicina, dicen las personas que consultan a las personas que tienen depresión. Les dicen, ¿tienes depresión? Una de las maneras de salir de la depresión es que dejes de enfocarte en ti mismo y enfócate en los demás. Empieza a ayudarle a alguien, empieza a servirle a alguien y eso va a hacer que la depresión se vaya de tu vida. El servir es una transformación de tu carácter. La Biblia dice que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo. Ese es el sentir que debe haber en nosotros, que transforma nuestro carácter, transforma nuestra vida
y nos acerca a Dios porque nos estamos asemejando al carácter de Dios. Él vino a servir. Ahora tú dirás, ¿y cómo empiezo a servir? ¿O qué puedo hacer? Bueno, todos fuimos creados con un propósito. Todos fuimos diseñados por Dios. Dice el Salmo 139 que Dios nos creó y nos diseñó. Y tú fuiste creado para algo. El trabajo es de cada uno de nosotros descubrir en qué área nosotros debemos servir. Y esa área va a ser el área donde Dios te dio talentos y Dios te dio dones. En Mateo 25 nos habla una parábola de los talentos, de que el Señor llamó a sus esclavos, a sus siervos, y los promovió a manejadores. Y les dio su riqueza, les dio talentos de oro, costales de oro. Y les dijo, multiplíquenlo. Dejaron de ser solamente esclavos a ser manejadores. Pero dice que a cada uno le dio según su habilidad. A uno le dio 2 talentos, a uno le dio 1 talento, al otro le dio 5 talentos. ¿Cómo sirvo? ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Qué tengo que hacer? Descubre los dones y talentos que hay en tu vida. Si tú, por ejemplo, tienes un talento de canto, tienes un talento musical, entonces ese es el área donde tú deberías servir a Dios. Para Dios y para la gente. Si tú tienes un don de administración, de contabilidad, te gustan los números, te gusta la organización, entonces tú puedes servir a Dios en esa área, en el reino, en la iglesia, en las cosas de Dios. Si tienes un don artístico, tú puedes hacer dramas, tú puedes hacer cosas artísticas para servir a Dios y a la gente. Si tú tienes cualquier don que tú tengas, si tú sabes enseñar, puedes ser maestro de la escuela de niños, puedes ser maestro de jóvenes o lo que sea. Según los dones y los talentos que Dios te dio, esa es la área donde tú debes trabajar y servir. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios te mandó a hacer, Dios te llamó a hacer, Dios te capacitó y te equipó a hacer. Eso no va a ser difícil. A mí siempre me sorprende los deportistas porque juegan y a través de jugar ganan millones de dólares, son bendecidos y no están trabajando, están jugando. Ese es el servicio verdadero. Cuando servimos de acuerdo a lo que Dios nos dio y nos asignó y nos equipó para hacer. Es que así es como tú puedes aprender a servir, aún aquí en Rema Central. Puedes servir facilitando un grupo de vida, puedes servir armando un equipo de trabajo en cualquier área en la cual Dios te mandó, Dios te llamó, Dios te equipó. Ahora, hay muchos beneficios de servir. Obviamente es lo que agrada a Dios. Es lo que Dios nos dio el ejemplo y nos llamó a hacer, pero es algo que va a edificar tu vida. Es algo que va a bendecir tu vida y tu familia. Si tú estás en un empleo, en el empleo los manejadores y los dueños promueven a ciertas personas y les dan aumentos de salario. ¿Y sabes a quién es al que les dan el aumento de salario y a quién le dan otra posición más alta? Al que sirve mejor. ¿Por qué? Porque hay recompensa, hay beneficios de servir bien, de servir con excelencia, produce gozo, te hace crecer en tu carácter y hay muchísimos beneficios, tanto prácticos como espirituales también, cuando uno aprende a servir. Así es que es una decisión. Tenemos que decidir servir. Jesús dijo que si alguien te pide que vayas una milla, dice, ve la milla extra. Esa es la persona que tiene la actitud de servir. Sirve voluntariamente, sirve con alegría, con buena disposición, y el resultado es, a los hombres de los talentos, al que tenía 5, el Señor le dijo, hiciste otros 5, ten 10, y luego le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mira algo ahí importante. La palabra del Señor es bien, buen siervo y fiel. Y luego le dijo, ¿has sido fiel en lo poco? Te puedo poner sobre más. Si sirves bien en lo pequeño, que para ti quizá es pequeño, Dios lo está viendo y Dios te va a promover a algo más grande. Y luego le dijo, ¿has sido fiel en lo poco? Te va a poner sobre más. Y luego dijo, entra en el gozo de tu Señor. El gozo, la alegría, la felicidad, la paz viene cuando aprendemos a servir a Dios
como resultado de que lo hagamos bien, que lo hagamos para Dios y para la gente. Y no sabes tú cuántas personas vas a tocar, cuántas personas vas a influenciar para bien cuando tú aprendes a servir a Dios, a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu comunidad, a tu congregación. Servir donde quiera que tú vayas va a hacer que Dios provoque que te promuevan. Dios va a permitir que te hable tu manejador y te va a decir, te voy a poner una posición más alta, te vamos a pagar más. Eso va a producir una mejor armonía y más paz y gozo en la familia también. Es que es muy importante que aprendamos los beneficios del servir. Es lo que Dios nos llamó a hacer y es lo que va a satisfacer nuestro corazón cuando lo hagamos de todo corazón, lo hagamos en el área que nos gusta, el área que Dios nos llamó, que Dios nos equipó. Es que unas preguntas: ¿en qué manera esta semana puedes seguir el ejemplo de Jesús en tu vida diaria a través de servir a otros? ¿Qué puedes hacer para servir a otros? ¿En qué área de tu carácter tú puedes ser transformado cuando aprendes a servir? Y otra pregunta es, ¿cómo puedes empezar a servir hoy mismo con tus recursos y habilidades? Esta semana, si tú no estás envuelto en un ministerio, si no estás envuelto en una actividad que te ayude a desarrollar tus dones, tus talentos, sirviendo a Dios y a la gente, esta semana comunícate con algún líder de la iglesia o busca una oportunidad donde tú digas, yo quiero servir. Y eso es lo que vamos a hacer esta semana. Vamos a decidir servir y vamos a cosechar la bendición de Dios. Vamos a cosechar un aumento en todas las áreas. Tu matrimonio va a mejorar, la comunicación en tu familia va a mejorar cuando tú sirves, tu vida financiera va a mejorar cuando tú sirves mejor en tu empleo o en tu empresa. Y también la iglesia va a crecer en gente dispuesta a servir. Y tú te vas a desarrollar, tus talentos se van a pulir, se van a desarrollar y vamos a ser transformados y vamos a crecer aprendiendo a servir. Es que el ejemplo nos lo dio Jesús y yo te reto hoy que decidas servir. Bendiciones.